vamos a iniciar con el solucionario del primer examen del CNA del Instituto Palián tomado en el 2020. Ya, a ver, veamos por acá. Primera pregunta, razonamiento lógico matemático. ¿Qué sucede? Nos indica la suma de los 11 términos de una serie aritmética creciente es 176. Profe, la suma de los 11 términos, muy bien, por lo tanto existen 11 términos. Nos dice que es 176, aquí está. Perfecto. Además, nos indica que la diferencia de los extremos es 30. Tú analizas un poco. A ver, si es una sucesión, hay un término 1, término 2, hasta un término último, o también llamado término enésimo. Como es sucesión, esta tiene una razón que va a ser constante. Además, cuando nos indica que la diferencia de los extremos es 30, yo voy a asumir esto, que el término último menos el término primero es 30. Profe, porque están en los extremos, ¿ve? Entonces lo resto el último menos el primero. Profe, ¿por qué no lo restas el primero menos el último? Porque yo asumo que esto es más grandote, porque es creciente, está creciendo, ¿ya? Entonces por eso lo coloco en ese orden. Además nos dice que el último término de la serie es, por lo tanto nos pregunta sobre el último término de la serie. Perfecto. Voy a utilizar los datos que me dan. Me dan la suma y me dan acá la diferencia del último menos el primero. Yo me recuerdo de algo. Profe, yo sé que en mis formulitas para las sucesiones hay dos. En la primera me dice que el término enésimo o el término último es igual al primer término más la cantidad de término menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, eso es lo que voy a usar. Ah, profe, entonces el término último va a ser igual al término primero, ya, más n menos 1, todo esto por la razón. Perfecto. Profe, tendré los datos, observa. Yo sé que este término primero ya va a pasar a restar. Por lo tanto, el término último me va a quedar de esta manera, menos el término primero, y al frente voy a tener, ya que es lo que voy a tener, la cantidad de términos menos 1. ¿Cuántos términos tengo? 11. Menos 1 va a ser 10. Profe, la razón no la conozco, la escribo tal cual. Profe, término último menos el término primero me dan de dato. Mira, a ver. Entonces acá vas a tener el 30, que va a ser igual a 10 veces la razón. Conclusión, ya tú puedes estar acá contento, ¿no? Y decir, profe, mira lo que me encontré, ¿no? Que R va a ser igual a 3. Ya tienes tú el valor de tu razón. Profe, pero a mí me están pidiendo el término último. Perfecto. Vamos a seguir trabajando. Profesor, este primer dato no lo he usado todavía. La suma de los n términos. Entonces coloco acá. La suma de los n términos, ¿a qué es igual? Nuevamente tu formulita, esto ya lo debes tú tener en tu cabecita. Es igual a la suma de los extremos, ¿ve? Ya entre 2 multiplicado por la cantidad de términos. A ver, profe, es igual a la suma de los extremos, ¿ve? El término 1 más el término último. Ya todito esto por la cantidad de términos entre 2. Muy bien. Profe, hay que reemplazarla, claro que sí. Mira, la suma de los n términos es 176. Profe, no sé cuánto es la suma del último más el primero. No te preocupes, déjalo así. Déjalo así. Ya no te estorba todavía, déjalo así. La cantidad de términos sí lo conozco, profesor, que es 11. Y entre 2. Perfecto. Como tú eres una persona súper hábil, sabes que este 2 va a pasar a multiplicar. Y sabes que este 11 va a pasar a dividir. Si tú divides 176 entre 11, esto te va a dar a 1, te sobra 6, 66 y esto es 16. Por lo tanto, si le sacas onceava y onceava, te va a quedar aquí 16. Este 2 va a pasar a multiplicar. 2 por 16 es 32. Por lo tanto, 32 será el término 1 más el término último. La suma de estos dos. Profe, pero ahora, ¿cómo hago? Observa, tú ya has encontrado algo valioso.
tienes una ecuación y mira, ¿qué te parece si traemos esta ecuación para acá? Ahí. A ver, profe, ¿qué va a pasar? Observa. Tú sabes que 30 va a ser igual al término último menos el término primero, ¿eh? Ya está. Ahora, ¿qué le hacemos? Mira, mira. Profe, tengo un sistema de ecuaciones lineales. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, aquí tienes un menos y aquí tienes un más. Ah, profe, me conviene sumar. Cuando tú sumas esto, en este sentido te va a quedar 62. Por acá, cuando tú sumas, se van a ir. ¿Quiénes? Menos T1 con T1. Te va a quedar el término último más el término último, y eso es 2 veces el término último. Se acabó, muchachos. Por lo tanto, el término último es la división. Mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1. El término último es 31 y esa es la respuesta porque a ti te están pidiendo cuánto es el término último. Acompáñame, ya, acompáñame. Muy bien. Preguntita número 2. Ya, solucionario, primer examen CNA 2020 del año pasado, cuando todavía éramos felices, no estaba esto. El tema del COVID dice, el problema 2. En la sucesión mostrada 0, 2, 4, 8, 20, X, el valor de X es, perfecto, me pregunta el valor de X. Digo, a ver, el valor de X, ya. Sucesión, muy bien. Mi profe me enseñó que en una sucesión siempre se cumple una razón constante. Acá va a ser más 2. Por acá voy a tener más 2. Por acá voy a tener más 4. Observa. Por acá voy a tener más 12. Profe, no le encuentro una razón constante. Continúa, señor. Por acá voy a tener más 0. Por acá voy a tener más 2. Por acá más 8. Profe, no le encuentro una razón constante. Entonces tú dices, a ver, en una sucesión debe existir una razón y se deben cumplir estas formulitas. No encuentro la razón constante, por lo tanto, esto de acá no me sirve. Entonces, profesor, ¿en qué curso estás? Razonamiento. Ah, profe, entonces tengo que buscar otra forma. Claro que sí. Entonces piensa un poco y dices, ya, como no va a cumplir y no debo encontrar una razón constante, por acá debe haber una secuencia. Y si observas un poquito, a ver, ya probé con la suma, ¿qué tal si pruebo con la multiplicación? Va a ser por 1, acá va a ser por 2, acá va a ser por 3. Profe, es una secuencia. Excelente, ya lo hallaste. Por lo tanto, acá será por 4. Acá tendrás 12 por 4 es 48. Y por lo tanto, 20 más 48 te va a dar 68. El valor de X será 68. Perfecto. Nos movemos al problemita 3. Sígueme, sígueme, sígueme. Continuamos con sucesiones. Ya en este examen te vinieron 3 problemas de sucesiones. Entonces es una pregunta que te va a venir sí o sí. Para empezar, si quieres que te vaya bien, apréndete esto. Apréndete. Ya tienes que aprenderte. Muy bien. Hicimos por acá. Término 1, término 2, término 20. A ver, dice, problemita 3. En una sucesión creciente de 20 términos, ya. Es por eso que lo coloqué hasta el término 20 y esto está creciendo. Si es una sucesión, por lo tanto, acá tiene una razón. Estamos bien. Continuamos. ¿Qué sucede? El primer término es 2. Perfecto, profe, yo puedo colocar acá. El primer término va a ser 2. Tanto acá mejor le escribo ya de frente el 2. ¿Qué más? Si la suma de los 20 términos es 610, ya nos dice que la suma es 610, halle la razón. Nos pregunta la razón, pero, profe, si son 20 términos, entonces mi n vale 20. Nuevamente, señores, si el ejercicio te está hablando de suma de términos, ya hay que utilizar nuestra formulita de suma de términos. ¿Qué nos decía la suma de términos? La suma de términos es igual al primer término más el término 20, en este caso, la suma de los extremos,
entre 2 por la cantidad de términos. Muy bien, vamos a reemplazar los datos. Tú tienes suma de términos, profe, es 610. Ya, muy bien, ahí está 610. ¿Qué más? El término 1 es 2, ya lo tienes, más el término 20, profesor, no lo tengo, ya, colócale así, término 20, entre 2 por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tenemos? 20. Perfecto. Ahora, profe, ¿qué hago? Observa. Acá le puedes sacar mitad y mitad. Te va a quedar 10. Este 10 se va a ir con este cerito. Por lo tanto, te va a quedar solo 61. Mira, este 2 que está sumando va a pasar a restar. 61 menos 2, 59. Ah, profe, por lo tanto, 59 es el valor de tu término 20. Ah, profe, perfecto. Muy bien, pero profesor, a mí me está preguntando por la razón. Muy bien, por la razón. ¿Qué más puedo hacer, profesor? Tienes término 20, tienes la cantidad de términos y tienes el primer término. Tranquilamente puedes utilizar tu otra formulita, ya, del término enésimo. Término enésimo es igual al primer término más, ya, la cantidad de término menos 1 por la razón. Vamos. Entonces sería así. El término enésimo va a ser igual al primer término más la cantidad de términos menos 1, todo esto por la razón. Vamos, reemplacemos datos solamente. El término enésimo en este caso va a ser el término 20 y para mí va a ser 59. Tiene que ser igual al primer término, que es 2 más la cantidad de términos, profe, es 20 menos 1, 19. Todo esto multiplicado por la razón. Mira qué sencillito. Este 2 va a pasar a restar, te va a quedar 57. Profe, el 19 va a pasar a dividir. 57 entre 19 te va a dar a 3. Por lo tanto, tu razón va a ser 3 y esa sería tu respuesta al ejercicio número 3. Muy bien, acabamos con lo que es razonamiento y acá nos viene con la preguntita 4. Mira, la pregunta 4 es interesante, es una preguntita de proposiciones lógicas, ¿ya? Yo estoy muy seguro que tus tablitas las tienes que tener acá. Tus tablas de proposiciones lógicas. Ya, tus tablas de proposiciones lógicas. A ver, dice, por favor tenga a la mano tus tablitas de proposiciones lógicas. Observa. Nos dice que toda esta proposición es falsa. Ya, es una falsa. Significa, y luego de eso nos pide calcular cuál es el valor de verdad de esta pequeñita proposición. Tú dices, a ver, profe, si todo esto es falso, la última operación que yo hice tiene que ser falsa, porque es la última. Y si observas, la última operación que vas a desarrollar va a ser esta. Ahí está. Ahora, profe, si la última operación que yo voy a hacer es falsa y es la operación O, la O, ¿en qué caso es falsa? Por favor, observa tu tablita. De verdad, ya es falsa la O solo cuando es falsa o falsa, cuando los dos enunciados son falsos. Por lo tanto, tú dices, ya, significa que esta penúltima operación tiene que ser falsa y de acá la operación que he desarrollado tiene que ser falsa. ¿Por qué, profe? Porque mira, falso o falso te resultó falso. ¿Ve? Estamos yendo de atrás para adelante, del final al inicio. Ya, profe, ahora observo el paréntesis. Significa que tu paréntesis tenía que salirte falso. Como tu paréntesis te salió falso, es la condicional. La condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces tú dices, ¿verdadero, falso? Falso. ¿Dónde? En la condicional, por favor, eso tienes que aprenderte. En la condicional BFF, BFF. Eso apréndete. Ya. Entonces, mira, profe, por lo tanto, ya averiguaste cuál es el valor de verdad de P.
es verdad. Y de Q, ya que la negación de Q es falsa, por lo tanto Q tiene que ser verdadera. ¿Ve? Ya tienes dos valores, P verdadero, Q verdadero. Profe, me falta R y S. Vamos por acá. Como este corchete, todo el corchete es falso, y es la operación O, y O solamente es falso cuando es la primera falsa y la segunda es falsa. Falso, falso, allá en la operación O es falso. Me muevo por acá. Profe, esto es sí, solo sí. Sí, solo sí nos dice que es falsa cuando son diferentes. O sea, esta es verdad o falsa y esta falsa, o esta es falsa y esta es verdad. Cuando son diferentes, es falsa. Ya, profe, pero... Ah, ya conoces P. Si P es verdadero, su negación es falso. Ah, profe, tú me has dicho que esto va a ser falso cuando son diferentes. Entonces, como esto es falso, esto tiene que ser verdad. Continúo. Sí, solo sí, la misma historia. Q es verdad, profesor. Aquí está. Profe, tú me has dicho que es falsa. Revisa tu tabla de sí, solo sí. Es falsa cuando las dos son diferentes. Mira, si acá es verdadera, por lo tanto, esta tiene que ser falsa. Si todo esto es falso, por lo tanto, ese es verdadero. Muy bien. S verdadero, R verdadero. Bueno, prácticamente todos verdaderos. ¿Qué sucede? A ver, verdadero, sí, solo sí, verdadero, te va a salir verdad. P. Entonces Q dice verdadero, entonces verdadero, esto es verdadero. Y verdadero o verdadero, te va a salir verdadero. Por lo tanto, lo que están pidiendo es verdad. Muy bien, señores.